Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Muchísimo para charlar, para debatir. Quiero contarles que pasadas las 12 de la noche estaremos charlando con Ricardo Sáenz, con el fiscal Sáenz. Ricardo Sáenz, que fue uno de los impulsores de que se investigara esta hipótesis que finalmente ya ha sido confirmada, por lo menos por el peritaje de Gendarmería, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Así que no solamente vamos a hablar de Nisman con Sáenz, tenemos que hablar de justicia, de la Argentina hoy. Es una interesante charla la que seguro tendremos con Ricardo Sáenz. Hace mucho tiempo por lo menos que no habla con este programa, así que vamos a pasar por varios temas. La mesa es de lujo, pero de lujo extremo. Además de este profesor que tenemos cada noche, como es el doctor Expert, se suma Daniel Artana, otro analista, fino analista de la cuestión económica, porque hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Entre otras, por ejemplo, perdón, profe, se empezó a discutir el presupuesto y ya empezaron las idas y vueltas, por ejemplo, este tuit de Eduardo Amadeo dice: discutiendo el presupuesto 2018, algunos piden que bajemos fuertemente el gasto. La pregunta, ¿eso es bueno para los argentinos? Aquí está, un tuit de Amadeo que Tyson Expert especialmente trajo impreso. O sea, esto es como el buscado en el lejano oeste. Perdón, ¿dónde lo muestro? Se me vuelvo loco, ahí la 3, lo voy a mostrar. Esto que trajo Expert es como cuando en El bueno, el malo y el feo, Lee Van Cleef sacaba un buscado de la oficina del sheriff y lo iba a buscar el cazarrecompensas. Bueno, porque según el profe Expert vamos a hablar de esto hoy, de dónde, qué va a terminar pasando con el presupuesto argentino. Les quiero contar de Carlos, el Carlos Burovich, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas Bienvenido. noches, Vos vivís en Israel, vamos a presentarte, mucha gente te conoce mucho, por supuesto que sí, sos un colega nuestro. ¿Hace cuánto vivís en Israel y trabajás en qué medios en Israel? Yo vivo hace 40 años en Israel, voy y vengo a la Argentina y he tenido trabajos durante ciertos periodos de tiempo aquí también. Y trabajo para un canal internacional de noticias que se llama I24 News. ¿En qué año entrevistaste a Nisman? En noviembre del 2013. Yo vine a hacer un informe sobre el tema del memorándum y la condición que me puso la gerencia del canal era entrevistar a Nisman, además de otras figuras que estaban relacionadas con el tema. Fue difícil conseguir la entrevista, pero tuve una oportunidad única de conversar con él durante 40 minutos y luego que él me pase por dentro de la UFI, me muestre su archivo personal y me cuente cómo trabajaba. Discúlpame, ¿en qué año lo entrevistaste? Noviembre del 2013. Noviembre del 2013. ¿Cuándo muere? En enero del 2015. En enero del 2015. O sea que una de las últimas personas, por lo menos de las personas que entró al archivo, a todo lo que él tenía, fuiste vos. Yo creo que más adelante, si la producción te muestra la imagen, sí. Yo creo que soy el único periodista que alguna vez estuvo dentro del archivo personal de Nisman. No conozco otras imágenes, al menos yo no las he visto. Por eso le quiero contar que la noche es muy, pero muy especial. Tener a Carlos entre nosotros, que amablemente viene y se siente, nos cuenta y nos muestra. Vamos a compartir en minutos la nota que le hizo Burovich a Nisman. Lo entrevistás y hablas de qué, hablas de todo. Yo hablo de todo un poco, le pregunto sobre la investigación de la AMIA, le pregunto sobre el tema del memorándum. Él estaba muy, se puede decir, enojado por el tema. Enojado es una palabra leve, que digo. Sí. Declaró inconstitucional el memorándum. Y él menciona una lista de efectos que eso tiene contra acuerdos y pactos internacionales, derechos constitucionales. O sea, él consideraba que era terrible lo que se hizo porque de alguna manera le quitaba al Poder Judicial el derecho de cumplir con su tarea y se transformaba en un ente político que iba a discutir con los iraníes. ¿Nunca tuviste duda de que lo mataron vos? Yo no tengo duda de que lo que le pasó a Nisman fue por su trabajo y que fue un asesinato. Bueno, ya en minutos voy a poner al aire la entrevista y vamos a compartirlo. Señores, bueno, al resto, a mis compañeros, buenas noches. Tema Debido, ¿qué pasó? ¿Piden la detención de Debido? A ver, son dos cuestiones las que me parece que hoy tienen a Debido en la tapa de todos los medios y en el interés público. Una tiene que ver justamente con el pedido de desafuero y de detención de Debido por la causa que contaba Dani, que tiene que ver con Río Turbio y por la posibilidad de que justamente entorpezca la investigación. Y la ¿Algo otra... tuvo que ver lo que pasó esa noche acá o no? Ya venía de antes. No sé si... No sé.
Dale, sigamos. No, No sí, sé. tuvo que ver porque Eduardo Acosta presentó al día siguiente la denuncia con las pruebas que intentó destruir. Aportó las pruebas. Las pruebas, las ex autoridades de yacimientos carboníferos de Río Turbio. El expediente ese que trajo acá. Que trajo y mostró acá. Que era mucho más en realidad, digamos, Sí, llevó mucho más. ¿Se acuerdan que lo citaron acá en cámara? Ahora, mientras toma el cenital la cara de Devido, Devido tiene nuevo abogado. Es el mismo abogado de Lagomarsino, Rucconi. Claro, yo te contaba, una tiene que ver con la causa de, por eso piden la detención nuevamente y el desafuero, y la otra tiene que ver con un juicio que Devido no quería afrontar de ninguna manera, que es el desastre de Once. Trató todas las maniobras dilatorias posibles, pero finalmente el miércoles 9:30 de la mañana va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Perdón, ¿tiene que presentarse al juicio? Por supuesto, por supuesto. El miércoles, Foto histórica. el O sea, la miércoles- foto de Devido, el miércoles sí. todos los camarógrafos y todos Sí. viendo a Devido entrar a sentarse al banquillo de los acusados, de esa foto no zafa. La acusación tiene que estar cuando se lee la acusación el miércoles a las 9:30 de la mañana. Trató, insisto, maniobras dilatorias, renunciaron sus abogados, tomó un nuevo abogado, el nuevo abogado fue y dijo, por favor, déjenme leer la causa, que es muy voluminosa. Pero se lo rechazaron a las horas. Así, el tribunal A las le horas. dijo, ponete a leer rápido, Sí. Rucconi, porque el Sí, miércoles te vamos a 9:30. garantizar el derecho a la defensa. Sí, y por todo, supuesto. Igual lo van a plantear, descartar que cuando se sienten en el juicio va a ser uno de los planteos que van a hacer, pero como decís vos, la foto histórica va a ser el miércoles 9:30 de la mañana, cuando Devido afronte un juicio. Si bien él está vinculado por muchísimos juicios de corrupción de los que venimos hablando acá, en este caso tiene que ver con vidas directas, con 52 vidas humanas que se perdieron en ese desastre de Once, del cual el propio Devido dijo no se hacía nada sin que yo supiera, esa fue casi su Bueno, defensa. ahora vamos a meter, eso es como uno de los temas del día. Sí. Tani La y foto Fer, de Devido va a ser parecida a la que tuvimos de Vudú hace poco, ¿no? Exacto, En exacto. ¿qué tenés vos, Fer? A ver, el tema Maldonado hoy fue noticia también. El cambio del juez es como que alimenta una esperanza en todos, en el gobierno, en la familia, en todos los que queremos que se sepa algo de Santiago Maldonado y que aparezca finalmente, se sepa el paradero de él. Me parece que empezó con el pie derecho el juez. Hay que ver si todo el tiempo que se perdió no le juega en contra para toda la intención que tiene de llegar adelante con la investigación. Tani, Caso Nisman, la defensa de Lagomarsino presentó hoy su informe en disidencia con el informe de Gendarmería Nacional y además fueron denunciados los peritos que hicieron el primer informe diciendo que Nisman se habría suicidado y una confirmación de animales sueltos en el tema de la mafia sindical, Alejandro. El Pata Medina, el líder de la UOCRA de La Plata, fue denunciado por extorsión y lavado de dinero. bueno, antes de ver el pedazo, una parte de la nota que le hizo Gurovich a Nisman, que la vamos a mostrar en exclusiva aquí, por lo menos para nosotros, hace tiempo no la vimos y es realmente muy interesante el material que vas a encontrar en Minutos al Aire en América. Abro con Artana y tal vez pueda mostrar un pequeño artículo, una fotonoticia del día de hoy, y es que Aranguren, Daniel, ¿cómo andás? Lo voy a leer acá. Aranguren anunció la liberación del precio del petróleo. Yo no sé si eso tiene impacto en el combustible, en la nafta, la semana que viene, digo, para titular, después lo charlamos. ¿Tiene que ver, va ligado que libera el precio del petróleo? ¿Qué significa Lo esto? que entiendo yo que liberaron es el precio de los combustibles líquidos que se hacen con petróleo, las naftas, el gasoil, para que la gente lo entienda. Hasta ahora eso tenía una fórmula que se regulaba Pero y cada perdón, tanto... ¿ese título está bien, ese graph? ¿El título liberó el precio de la liberó nafta el precio o de la del nafta. petróleo? Es Está lo bien. mismo. No, la nafta. La No nafta. es lo mismo, no es lo mismo. La nafta y el gasoil se hacen a partir de petróleo. Entonces, esto como estaba hasta ahora, estos precios estaban regulados por el gobierno en base a una fórmula que tenía en cuenta distintos costos. El costo del petróleo, el tipo de cambio y el precio del biodiesel. Si uno aplicaba la fórmula, los combustibles en octubre tenían que subir de precio. Ahora con la liberación no sabemos, porque va a depender un poco de lo que se determina en el mercado. ¿Vos decís que subir pueden más bajar? que la fórmula ¿Puede o bajar? menos? No lo sé. ¿Pueden bajar? Difícil. Yo, difícil que bajen. coincido. ¿Habrá Muy difícil. competencia A ver, alguna profe, vez? perdón, ¿Habrá a ver, competencia? profe, No sé si van Entre a las bajar, petroleras. No creo. Es más, la duda que teníamos con Daniel antes de fuera de cámara era si se había liberado el precio del crudo, en realidad, ahí, Claro. el boca de pozo. Eso yo no lo tengo claro de la resolución. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué liberan el precio? Está, liberar el precio está bien. ¿Por qué no va a haber libre juego de oferta y demanda? Eso está bien como concepto. En realidad estaba pautado que en función de cómo estuviera el precio internacional del petróleo, los precios de los derivados del petróleo, que son la nafta, el gasoil, etcétera, iban a ser liberados. Así que bueno, estaba dentro A de ver, lo que hasta podía ahora el ocurrir. gobierno venía haciendo una cosa absolutamente indebida, que era fijar un precio
deliberadamente alto a los combustibles para que las provincias productoras de hidrocarburos, merced a las regalías, recibieran más plata para poder financiar el desastre fiscal que hicieron previamente. Esta es la historia de siempre. El que cargaba combustible estaba subsidiando en algún lugar el desmanejo de muchos gobernadores provinciales previo a la suba de los precios que decidió el gobierno de Macri. En lugar de dejarlos que se arreglen, que ajusten el presupuesto como lo tiene que ajustar. Pero si no, con esta liberación del precio de las naftas, cargar nafta en Coronda va a ser más caro como es ahora. ¿Vos cargás en Coronda, en Santa Fe, es más caro que cargar en Capital? No lo sé. No se sabe. Eso en realidad en la época que teníamos precios libres de derivados ocurría, así que uno debería esperar que pase algo parecido, porque tenés más flete desde las refinerías hasta algunas partes. Ahora, cuando libera, ustedes dos que son expertos ambos, ¿no? Profe y Daniel, cuando se libera, nunca tenemos suerte, nunca se libera para abajo. Cuando vos liberás, siempre sale para arriba. Es que vos estás pisando un precio, ya que lo liberás se va para arriba porque lo tenías pisado antes. Eso no quiere decir que este sea el caso. Pará, chico, perdón, en algún momento me asusta. Entonces que puede ser, el lunes puede volar. ¿Puede volar? Lo que sabíamos es que el precio de los combustibles, si no lo liberaban, iba a ir para arriba por la fórmula. Capaz que ahora no sube tanto, o capaz que no sube, o capaz que sube más. Ahora, Daniel, pero nos enteraremos la semana que viene. Si a nivel internacional bajó el precio, hay una baja. Acá, por eso era la pregunta que hablábamos, José Luis, que no lo sé la resolución. Acá vos lo que tenías era una cosa que se llamaba el barril criollo, que se ha ido normalizando. Ese barril criollo, durante la época del kirchnerismo, se había puesto por debajo del precio internacional. Cuando el precio internacional bajó a la mitad, de $100 a 50, quedó por arriba. Entonces, si el costo de hacer los combustibles está por arriba del internacional, los derivados van a valer más caro. Ahora, esto se está desregulando todo, habrá que ver un poco cómo termina funcionando. El barril criollo no tiene nada que ver con la viveza criolla, ¿no? Pero bueno, ahora, el nombre no se lo puse yo. Ya paso a ver la nota de Nisman, pero quiero ir antes con el día a día, porque vos estás viendo el programa y tenemos al profe, a nuestro crack que es Esper, y también nos acompaña Artana. Antes de hablar de presupuesto, hay otro título del día que lo da Sturzenegger y que dice: no hay condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El presidente del Central dijo que cometió un error al aflojar la presión a principio de año. Dice, aún no hay condiciones para relajar la política monetaria. No, mira, ¿Qué para entendés mí hay todo tipo de errores en esto. En la política monetaria, en la política fiscal. Primer error, en Argentina, la manera que Sturzenegger eligió para bajar la inflación, que es esto que se llama el Fisher Targeting, que es con tasa de interés, es absurdo. Es absurdo. Es absurdo también la política fiscal que tenemos. Yo diría, para colaborar con el gobierno, lo que deberían hacer es relajar la meta monetaria y relajar la política fiscal, porque no la van a cumplir. Están haciendo todo tipo de dibujos y zafarrancho. No tiene sentido mantener la tasa de interés tan alta para bajar una tasa de inflación que no le va a bajar como piensa, ni este año ni el que viene. Y sobre la política fiscal, ¿sabe qué está haciendo Duhovne para poder cumplir? Te dice que los intereses de la deuda pública no son gasto público, porque en sus metas de déficit no están los intereses de la deuda. Que los intereses de la deuda no son gasto. La meta de él es gasto eso. Obviamente que es gasto público. La otra cosa, te lo comenté o lo hablamos acá hace una semana, el artículo 89 del proyecto de presupuesto, 20.000 millones de pesos se le van a sacar de capital al Banco Nación para usarlo para financiar. ¿Y cómo querés bajar la inflación, profe, entonces? No, si bueno, no la pero podés bajar con una política monetaria agresiva como la de Sturzenegger, ¿cómo hacer? No, la política fiscal tiene que acompañarla, y con este déficit no vas a bajar la tasa de inflación como pensás. Entonces vos tenés que relajar las dos cosas. Uno, la política monetaria para que la tasa de interés no siga tan alta, y además para que el Banco Central no incumpla la meta. Acá hay un problema serio que se va a enfrentar el Banco Central. Un problema de reputación, de no cumplir las metas que se fijó. Este año no lo va a cumplir y el año que viene es muy difícil también que la cumpla. Y la otra cosa sobre la parte fiscal, también que deje de mentir el gobierno con la meta fiscal, porque está haciendo dibujos que no tiene sentido hacer. La idea era empezar un país nuevo, sin mentiras, ¿viste? Y estamos en algún lugar mintiéndonos, mintiéndonos con la inflación que tenemos o que vamos a tener, aunque ahí no hay dibujo, hay error de concepto, pero en la parte fiscal sí hay mentiras, sí hay dibujo. ¿Qué me decías, Dani? Perdón, Edu, perdón, Fer, que lo tengo en un ratito para tocar el tema del presupuesto, y quiero meterme con un tema tuyo. Me decías, Daniel, con respecto a lo que está contando. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, la inflación no bajó como el gobierno esperaba, ese es un dato que todos conocemos. La inflación bajó, era 40% el año pasado, este año está en 22, 23.
De todas maneras, sigue siendo muy alta y no bajó al ritmo que esperaba el gobierno, que tenía un objetivo de que terminara en 17 a final del año. Hoy yo creo que nadie, ni el gobierno, ni nadie en el sector privado, cree que ese va a ser el número de inflación a final de año, va a ser más alto. Si el Banco Central es consistente con su objetivo, va a seguir teniendo una política monetaria dura. Esto es en parte consecuencia de que Argentina tiene un déficit fiscal muy alto que todavía requiere un apoyo. ¿Es falaz esto que se dice que con una política agresiva como la que lleva adelante Sturzenegger y con Levax altísima, yo nunca voy a invertir guita en fierros en Argentina o en cemento y la voy a hacer laburar ahí? Va a ser más difícil porque de hecho la inversión está subiendo, lo que más está subiendo en la Argentina. Igual es muy baja la inversión, pero si vos la mirás, la inversión está subiendo, como se miden las cuentas nacionales, ajustada por inflación, partiendo de niveles muy bajos. Hoy, por ejemplo, lo que más sube en importaciones en la Argentina son las importaciones de bienes de capital. Entonces, hay algo, ¿Y qué significa que lo vos que más pensás que suba? la tasa Invertís en fierros. Está entrando maquinaria de equipo importada. Dame un ejemplo de bienes de capital, que puede ser una pala mecánica, o puede ser una grúa, qué sé yo, una maquinaria. Toda la maquinaria para el agro, no sé. eso es inversión en capital, eso son bienes de capital. Ahora, idealmente la tasa de interés, generalmente en la mayoría de los países, la intervención del Banco Central es ligeramente mayor que la inflación. Acá es 1% mensual más alta que la inflación, lo cual te marca, ¿por qué pasa eso? Porque como la inflación viene alta y lo que nosotros estamos midiendo la inflación semana a semana, y septiembre viene mal la inflación, no viene bien, viene mal. Entonces, eso lo lleva a mantener ese instrumento relativamente alto. Lo ideal sería que la inflación fuera más baja y la tasa de interés bajara. Señores, pero eso, si no hacen cosas por el lado fiscal, no va a ser tan fácil. Algo pasó en la computadora o en el celular de Fernando y ya me meto con Nisman y la nota con Carlos Gurovich. Y me vas a ayudar Romy, Dani y todo. Después ya volvemos. Hay de todo. Vamos a estar charlando con Sáenz pasadas las 12 de la noche. ¿Qué pasó, es que Fer? es un tema que quería contar, pero acaba de pasar algo de último momento, que es identificaron el número de teléfono con el cual amenazaron a las hijas del intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta. Hoy a la mañana salió una amenaza de bomba al 911. Amenazaron de bomba en una escuela, la escuela donde van los dos hijos. Recordemos que es ha llevado desde que está al frente de Hurlingham un violento ataque contra el narcomenudeo. Nosotros tenemos preparados los números, que los podemos repasar rápidamente. Después lo repasamos, pero ¿identificaron qué? Identificaron el número de donde salió la amenaza. Porque en la amenaza al 911 fue amenaza de bomba al colegio donde van los dos hijos de Juanchi Zabaleta, un varón de 6, una nena de 2, y le dejaron en el mensaje grabado que el intendente se preocupa en cuidar mejor a los hijos. Qué cobarde. O sea, estamos hablando de una lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora le tocó a un intendente, le toca a Juan Zabaleta. O sea, le amenazaron a las hijas y creo que también a la mujer. Le dijeron, cuida a tu mujer. Exactamente. O sea, estamos hablando de que se mueve, hay un organismo sucio que se mueve en la provincia de Buenos Aires o en gran parte de Argentina que tiene que ver con amenaza, que tiene que ver con aprietes. O sea, está complicado cada vez más el tema. Y además es un ataque al narcomenudeo, ¿no? Porque a veces se piensa que la lucha contra el narcotráfico es la de desbaratar miles de kilos de droga y demás, ¿no? Los grandes operativos con grandes nombres. Y a veces la batalla al narcomenudeo, al vendedor, al dealer, es mucho más importante regionalmente y localmente. Claro, exactamente. Bueno, se hicieron más de 100 allanamientos, se incautaron 20 y pico de kilos de cocaína, de marihuana, en lo que va de los 2 años de gestión del intendente. Ahora empiezan a venir las consecuencias. Claro. Ya le dispararon al auto al secretario de Seguridad del año pasado. Bueno, esto pasa en la provincia de Buenos Aires por ir contra las mafias. Déjame hacer un comentario, un segundo, un comentario. Es cruel tal vez lo que voy a decir, pero me parece que es realista también. Si vos realmente has decidido encarar una lucha contra los narcos, acá tiene que haber muertos. Anda a México, donde se lucha en serio contra el narcotráfico. Ahí tenés muertos, de los dos lados, ¿eh? No, pero es una... Pero profesor, perdón, haber metido el ejército. Sí, claro. No, está bien, pero acá pero perdóname, yo acá veo mucha incautación de droga. Es otra cosa eso, con las fuerzas policiales. Pero lo de México fue cuando vos metiste el ejército. Digo, a vos, tenían los Z del otro lado, ¿no? ¿A vos te parece que se puede convertir el narcotráfico al nivel que lo tiene Argentina de esta manera, media pacífica? Yo no me la creo que estemos combatiendo realmente el narcotráfico. Bueno, ese está bien. Pero no es una cuestión militar. Primero, acá olvídate, yo ni siquiera estoy hablando de la fuerza. Estoy hablando, no me cierra
Parece ser que el narco viene y te entrega la mercadería. Pero Eso es inteligencia José, criminal. en este caso, la lucha contra el narcomenudeo es darle bola a la señora que viene y dice, yo sé dónde venden la droga, porque a mi hijo se la venden en tal lado, y que la policía le dé bolilla a esa denuncia y vaya a llegar al allanamiento. De un delincuente, de un dealer que a lo mejor después sale, pero digamos, es ir y darle bola al vecino con toda la denuncia que hace. No te da un cosquilleo de duda, ¿no? No. Lo que, a mí sí. Lo que pasa, lo que gordo. ocurre en Argentina es que empiezan a sucedernos cosas que nunca pensamos que podían ocurrir, como un magnicidio. Acá lo tenemos a Carlos Segurovich, que me meto con vos. Dale. Jamás pensamos que pudiera ocurrir una cosa así, y ocurrió. Mataron a un fiscal. Vamos a compartir, yo te felicito por el material, realmente. Gracias. ¿Cómo me lo querés presentar? ¿Qué tenés en tus manos, Carlos, allí? A ver, yo hice hasta el momento 18 entrevistas y me tomé el trabajo de transcribirlas, los 18 entrevistas, y además, cada vez que alguien mencionaba un elemento, yo iba e investigaba. Yo decidí llamar a mi transcripción, Nisman tenía razón, y en signo de pregunta si algún día sabremos la verdad. Cuando vos te juntás con Nisman a charlar, 2013, ¿qué te dice él? Él me dice, primero, el memorándum es inconstitucional, ataca al Poder Judicial, le quita la prerrogativa única que le da el Estado Nacional al juez de la causa de indagar a los acusados. Y utilizando un instrumento como el memorándum, que lo que en definitiva iba a hacer era algo indefinido, porque no tenía fecha, no tenía pautas. Él mismo me dice, bueno, a ver, ¿por qué Yeldin no puede pedir una comisión de la verdad? Él también podría pedir, háganme una comisión de la verdad, traigan expertos, hablemos. ¿Esto te lo dice en la nota? Esto me lo dice en la nota, no es el segmento que vamos a ver. ¿Qué segmento vamos a ver? Vamos a ver un segmento que yo le pregunto, en un momento usted está cuestionado, ¿lo podrían remover de la causa? Y dice, sí, esto puede ocurrir. Uno es un oficial público y me podrían sacar de la causa sin ningún problema, pero él dice textualmente, mi única garantía es atarme a la ley, yo estoy aquí muy tranquilo haciendo mi trabajo, ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Bueno, vamos a ver esto, que para mí es de un peso periodístico enorme, enorme, y se lo digo como entrevistador, olfateando el título, lo que consiguió Carlos Segurovich, cuando entrevista a Nisman. Ustedes van a ver esto y quiero que saquen sus conclusiones. Esto fue en 2013, estamos en 2017. Ya Nisman muerto, asesinado, incluso por los propios peritos de Gendarmería que lo acaban de confirmar. Quiero que saquen sus conclusiones ustedes viendo la entrevista. Él está aquí con nosotros, lo entrevistó. Aquí está Nisman hablando, una de las últimas entrevistas en vida que dio Nisman a este señor, a Carlos Segurovich. Veamos. Yo soy un instrumento, que yo aplico la ley. Si ponen otro fiscal en mi lugar, que actúa conforme a derecho, como descarto que lo pueda hacer cualquier otro fiscal, va a decir exactamente lo mismo. Entonces, lo que hacemos es, todo muy bien, quieren hablar mal del fiscal, lo que fuere, de alianzas o de conocidos, etcétera, etcétera, desvirtúenme estas pruebas. Dicen que usted es agente del Mossad. Conozco a nadie absolutamente del Mossad y no creo que el Mossad se disponga. Hablo con gente de todo el mundo. Es más, ¿sabe quién fue la primera persona que vino de este último dictamen, no el que pedimos las capturas, este último de mayo, a pedir una copia desesperadamente, que lo atendí yo en persona? Un embajador. ¿Sabe de qué país? Ni de Israel ni de Estados Unidos, de Arabia Saudita. O sea, atendemos a todo el mundo que beneficie a determinado país o que por cuestiones geopolíticas de determinado país, que a mí me excede, esta cuestión, determinado país quiere utilizarlo. A mí, cuando se me desvirtúan las pruebas, no me importa quién está atrás y voy a dejar de decir lo que estoy diciendo. En la medida que esto se mantenga, que es hasta ahora desde mi punto de vista jurídico irrebatible, y no lo digo yo, lo ha dicho el juez, lo ha dicho la Cámara, lo ha dicho Interpol, instancia que nos ha tocado atravesar, lo hemos ganado desde el punto de vista jurídico. Lo cual no lo digo como desde una posición egocentrista, porque en el derecho es muy común y es habitual que las resoluciones se revocan y todo. Y a veces suelen revocarse las resoluciones que uno toma. Nos ha tocado que todo nos ha sido confirmado. Y bueno, la evidencia dicta todo esto. Decir podrán decir muchas cosas, no me preocupa. Me va a preocupar o voy a discutir sí cuando me discutan la evidencia concreta. Y aún así hay quienes cuestionan su continuidad en el cargo. Yo he leído, me han llegado mails de determinados sectores de la sociedad, en los cuales entienden que su posición entorpece a tal punto cualquier tipo de arreglo constitucional o no,
Hay gente que desearía que esto llegue a un fin, sea cual fuera el camino y sea cual fuese el resultado. Mire, ¿Se siente cuestionado a ese nivel? No, yo entiendo. Que digan, usted lo que ha hecho está muy bien, muchas gracias por sus servicios. Eso puede ocurrir, uno es fiscal y bueno, eso no es una decisión mía. Lo que quiero también que se entienda es que, como le decía, la posición del fiscal, siempre por general, habiendo un acusador y una víctima, siempre con alguien no va a estar de acuerdo. Acá es la particularidad de que hay grupos de familiares, de que obviamente todos buscan la verdad, aprecio a todos, etcétera, etcétera, pero que inclusive entre ellos mismos, en algunos puntos tienen estas posiciones antagónicas. El memorando, es uno de ellos. Hay unos que están totalmente a favor y hay otros que están totalmente en contra. Entonces, dictamine lo que dictamine. Imagínate, yo decía que era constitucional. Y van a salir a criticar los otros. Y entorpece. O sea, ya es habitual en mi tarea este tipo de cuestiones. A veces esas críticas o esas posiciones se dan con mayor énfasis y a veces con menos énfasis de acuerdo a la entidad de la cuestión. Mi única garantía es atarme a la ley y bueno, ocurrirá lo que tengo que ocurrir. Yo estoy acá y estoy absolutamente tranquilo y voy a seguir adelante en mi trabajo. Ahora tiene que ser respuesta sí o no. Doctor Nisman, ¿usted cree que algún día sabremos la verdad? Yo creo que la verdad ya la sabemos, gran parte de la verdad ya la sabemos. La pregunta es si vamos a obtener justicia, y yo creo que sí, creo que vamos a obtener justicia y creo que estas personas van a ser juzgadas y por eso estamos luchando. No le puedo decir cuándo, pero sí, no tengo duda que va a ser así. ¿Cree usted que algún día se hará justicia? Sin duda que sí. Muchas gracias. Qué nota, ¿eh? Tremendo. Qué fuerte verlo, ¿eh? Hay una, si me permitís, hay otro paso del video porque hay un hallazgo que tiene Carlos que tiene que ver con un tema muy importante que son las alertas rojas que denunció el fiscal Nisman y que dijo, según él, Timerman quiso bajarlas, que era el único recurso que tenía el Estado argentino para lograr que los iraníes declaren la causa a AMIA eran las alertas rojas de Interpol. Y hay una jugada muy importante del titular de Interpol que después de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner dijo que no, que Timerman no había pedido nunca que se bajen las... ¿Qué encontraste vos en ese punto, Carlos? Yo en ese punto, de todas las entrevistas que vengo haciendo, me pareció sumamente importante sumar la voz de Ronald Noble a mis entrevistas. Y cuando empiezo a investigar un poco cómo ubicarlo, me llega un rumor de que aparentemente la Secretaría General de Interpol le prohíbe hablar a Ronald Noble. Tenemos unos mails que yo he intercambiado con la vocera de Interpol, en donde le digo, bueno, a ver, es cierto que le prohíben hablar. Ella me dice, el señor Noble no está en funciones desde el año 2014, él fue secretario general del año 2000 al 2014, y si usted quiere hablar con él, consiga por sus propios medios cómo contactarlo. Pero la pregunta era si él puede hablar. El fiscal Policita, Ale, pidió una alerta azul a Interpol para que eso es para ubicar dónde está Noble y dónde está y con quién trabajaría su secretario de letrado ahora en Londres, Carlos. Bueno, su secretario de letrado trabaja en una oficina de un estudio de abogados que defienden para Irán, si no me equivoco. Es una vergüenza. Y el señor Noble tiene sus oficinas en Dubái. Total, es una locura. El resultado de esta investigación... El capo de Interpol... El secretario del capo de Interpol que ayudó a Timerman ahora trabaja para los iraníes. Es realmente... un conflicto de intereses, ¿no? El que era el asistente de Ronald Noble trabaja para los iraníes y Ronald Noble tiene sus oficinas en Dubái. El resultado de mi pedido a Interpol termina de la siguiente manera. Yo les digo, bueno, a ver, ustedes dicen que él no está en funciones, con más razón, quisiera saber si lo puedo entrevistar. Y ellos me responden, mire, usted consiga por su camino cómo contactarlo. Yo lo contacto, le digo, ahora tengo cómo contactarlo. Dígame, ¿puede hablar? Si no puede hablar, ¿por qué no puede hablar? Si no hay nada nuevo para que tenga él para agregar a la causa, ¿cuál sería el motivo por el cual no lo dejan hablar? Y si no le permiten hablar, díganme por qué. Yo creo que Interpol le debe a la sociedad argentina, a las víctimas y a la comunidad internacional una respuesta porque una persona que fue secretario general durante 14 años me intenciona preguntarle acerca de cómo inició la investigación, no esto último. Pasa que hay, no hay mucha gente que debe muchas cosas, como por ejemplo, quiero que Mangel les explique las placas que van a ver, las diferencias entre la junta médica que se usó al principio de la causa y la que se dará a conocer en unas horas, porque es terrible, ¿no? Estamos hablando
de la muerte de un fiscal, del asesinato de un fiscal. ¿Podemos compartir esto y podemos ver las placas? Y te voy a decir por qué es importante. Porque se habló mucho sobre esto, se dijo que la primera junta médica dependía de la Corte Suprema, cosa que no era así. Y además que el resultado había sido completamente opuesto a este, porque habían determinado que Nisman no lo habían matado. De ninguna manera esa es la conclusión que hace la primera junta médica. Vamos a ver las placas si podemos. Mirá las placas, dale, arrancamos con la cuerpo médico. Esta fue la primera que se hizo. La hicieron médicos, solamente médicos, ¿sí? Del cuerpo médico forense, una autopsia sin peritos de la querella. Sandra Arroyo Salgado, la mamá de las hijas de Alberto Nisman, había pedido que la esperasen ese lunes para hacer la autopsia. Y sin audios. La esperaron, y sin audio. Es algo muy raro. En general las autopsias tienen el audio ambiente para saber de qué están hablando los médicos. No aparece el audio de la primera autopsia. Seguimos con más placas, por favor. Hay quienes quieren comparar esto, el resultado de esto, que además es muy, para mí es serio, porque si vos lo lees, a ver, mostrame que ahí dice que dice, no podemos concluir ni que lo mataron ni que se mató. Léeme la nueva pericia gendarmería. La que vamos a conocer mañana, pero que ya se conoce y Dani publicó en gran parte el contenido. Mirá la diferencia entre solamente médicos y una autopsia. Y respecto de esto, en esta participaron médicos legistas, especialistas en criminalística, en planimetría, en farmacología, en psicología, en ADN. Sigue. A ver. En radiología, animación forense, balística, entomología, que yo no sé, creo que tiene... entorno. Creo que es el entorno. No, entomología que tiene que ver, me dijeron como con... Pero no había expertos también, no había... Animales. No había expertos en el entorno. En planimetría. Sí, había uno. Bioquímicos, estaba planimetría, estaba puesta en la anterior. Bioquímicos y qué más. Estos son todos, qué bárbaro. Pero esto, digo, vos podés comparar médicos, que además ese es el resultado, porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que el primer resultado dijo? No, el primer resultado dice lo que vos lees ahí, que no pueden determinar que Nisman ni se mató ni lo mataron, digamos, que no pueden determinar porque no tienen los elementos. Evidentemente, la primera junta médica no la podés comparar con esta junta interdisciplinaria que hace años venía pidiendo la familia de Alberto Nisman, que finalmente se hizo, que es la que se conoció y que tiene una entidad que no la podés comparar, digo, más allá de la denuncia que creo que ya la contaron, ¿no? Y a todo esto, mientras lo que me agregás, Santoro, vos tenés la defensa de la Comarcino, presenta un informe en disidencia. Lo presentó el informe de disidencia, ahora con eso el fiscal va a analizarlo, va a hacer una audiencia con los peritos, los 28 peritos de la Gendarmería, para hacerle preguntas y después avanzar en la causa. Pero lo que decir Romy sobre este punto específico es que hoy el diputado de Massa, Julio Raffo, denunció a los peritos de la primera junta por incumplimiento de deberes de funcionario público, falso testimonio, porque dice que no puede ser que haya contradicciones tan grandes entre lo que dijo un peritaje el año pasado y lo que dice ahora la Gendarmería, y denunció al médico forense Fernando Treza, al tanatólogo Héctor Di Salvo y al decano del Cuerpo Médico Forense Luis María Garay. Y una de las cosas que se preguntan y no encuentran respuesta es ¿cómo no se dieron cuenta que tenía tabique fracturado, que tenía un golpe severo en el hígado y cómo no se dieron cuenta que tenía ketamina en el cuerpo? Señores, ya vengo a hablar de economía con el profe expert. Vamos a hablar del presupuesto que se está discutiendo. Está Daniel Artana. Vamos a hablar también de qué está pasando en la economía argentina. El fiscal Sáenz estará charlando conmigo mano a mano pasadas las 12 de la noche. Pero uno de los temas del día es Julio De Vido complicado en la causa por la tragedia de Once. Quiero ver las placas que tiene que ver con esto, De Vido y Once, la interna del juicio que comienza el miércoles y el perfil de Rusconi, que me lo van a dar Carnota, Mangel y Santoro. Y además Moldes confirmando el pedido de desafuero y de detención. Pide que vaya en cana De Vido. Ahí está el rostro de Vido. Pero vamos con las placas, podemos ver por lo menos, vamos a empezar a entender de qué se trata. El miércoles comienza el juicio de Once, la tragedia de Once. 51 fueron los muertos que provocó la tragedia. Si contás la mujer que estaba embarazada, 52, 21 condenados hubo en el primer juicio. 80 son los testigos que habría en este juicio. Se calculan 8 semanas que duraría el debate. 2 son los acusados, De Vido y Simeonov. Así que se supone que va a ser un juicio muchísimo más breve, obviamente. Seguimos. 2 son los delitos: estrago culposo y administración fraudulenta. Hay 4 querellas, una de ellas es la OA. Lo que están buscando es que las querellas se unifiquen para que no sean tantas. Bueno, 11 años es la pena máxima que podría recibir Julio De Vido si lo encuentran culpable. Y ten en cuenta, Ale,
que en el juicio anterior, yo creo que están gran parte ya de las pruebas de este juicio, porque tanto Jaime como Schiavi lo que dijeron es que no se hacía nada sin la anuencia de Julio De Vido. Bueno, porque acordate que era ministro de Planificación y Transporte en ese momento. Va De Vido a este juicio con nuevo abogado. Atención, ahí lo están viendo, esta es la foto de De Vido. Va con nuevo abogado, o sea, y el abogado pidió que se detenga el juicio para leer la causa y le dijeron no. Esto es un artilugio, usted va como llegó. Así que atención con el abogado ya lo conocen, es Rusconi. A ver, me dan me cuentan de Rusconi, ¿quién me cuenta el perfil de Rusconi? ¿Podemos ver el nuevo abogado de Vido? Daniel, Fernando, ¿quién tiene? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, él fue fiscal, hizo su carrera como fiscal de la UCISCO, una fiscalía especializada en lavado de dinero. Después renunció a la fiscalía y se dedicó a ser abogado penalista privado. Bueno, fue en principio el abogado de Lago Marcino. Actualmente la defensa de Lago Marcino la tiene su socio Gabriel Palmeiro. Fue también abogado de Lázaro Báez hasta hace prácticamente un mes. Bueno, esa es un poco la trayectoria que tiene él, de los datos que yo me acuerdo. En la actividad privada, ¿no? En la actividad privada. En la actividad privada. La verdad que se destacó siempre por tener clientes muy polémicos y y con capacidad de pagar honorarios muy altos, muy elevados. Sí, pero no es un personaje, digamos, de alto perfil, mediático. No, en ese sentido no. En ese sentido no, pero es un hombre que él mismo dice que es muy caro. Me lo pregunto fácil, De Vido, este hombre que está acá, la imagen en la mesa de Animales Sueltos, ¿en unos días puede estar en Cana? No, todavía no. En unos días, no creo. Pero cuando termine el juicio, ¿puede ir preso? Sí, cuando termine el juicio. Navidad. Hay que recordar que después puede apelar. Eso va a ser rápido. El tema es que Schiavi, que sería el antecedente de él, que ya fue condenado, 8 años de prisión, perdón, sería el mismo delito que le correspondería a él por estrago culposo seguido de muerte. ¿Es así? Pero ¿qué pasa con el caso? Supongamos que cuando termine este tribunal, que lo encuentra condenado, le van a tener que pedir a la Cámara de Diputados que lo desafuere. Y lo peor de todo esto es que la Cámara Nacional de Casación Penal, todavía Schiavi, Jaime y los siriglianos están libres. ¿Hace cuánto? Ya hace 2 años que están condenados por otro tribunal oral. ¿Por qué? Por todo esto que siguen apelando, que nunca se dice cuándo es condena firme. Entonces podría pasar lo mismo con De Vido, que después de que sea condenado por el tribunal oral, apela a la Cámara de Casación y apela a la Corte, y entonces tenemos un periodo... Pero no solamente eso, por ahí me pueden ayudar, no me acuerdo, pero creo que el mismo tribunal que hace el juicio de 11 De Vido supone un juicio de una gravedad institucional muy importante, una gravedad social. Me parece que marcó un punto de inflexión también en lo que tuvo que ver con la política de transporte, empezó a desnudar lo que era la corrupción de los subsidios. También se hace conjunto con uno de los juicios importantes, no sé si no es AMIA, la verdad que no sé el tribunal, pero creo que lo comparo. Vos decís, ¿cómo puede ser que no haya un tribunal? Mirá la diferencia del caso Maldonado, la Cámara de Comodoro Rivadavia, cómo hábilmente dijo, señores, no solo pongo un nuevo juez, sino que ese nuevo juez durante 60 días solamente va a tener la causa Maldonado. Acá tenés un tribunal que va a juzgar a De Vido y que además lo tiene que hacer una vez por semana porque otro día de la semana tiene una de las causas importantísimas, que ahora te voy a decir cuál es, no sé cuál es. El encubrimiento de la... Ya vuelvo, chicos, con esto. Vos trajiste un video antes de meterme en economía, un video de un desalojo en España, porque se va a poner complicado. Ya empezó la campaña. Sí. Tenemos fotos de la agresión al auto de Bullrich durante la campaña, entre otras cosas. Pero, ¿qué trajiste? ¿Qué es este desalojo para mostrar? Porque se va a tomar la calle, se habla de que va a estar picante el clima. A ver, es muy polémico porque, por supuesto, venimos del accionar de gendarmería con los RAM y los mapuche. Y también es muy polémico porque muchas veces se critica a la fuerza de seguridad porque no actúa, digamos, en forma un poco más severa a la hora de desalojar un corte, una protesta y demás. Esto ocurre en España, en Almería. De esta manera desalojan, fíjense. Esto es Almería, España. Ahora, esto fue hace muy poco, en estos días, sí, una protesta. Llegan para pedirle que se vayan. Ah, bueno, pero esto... No. Es muy fuerte, Fer, ¿eh? Una locura. En Alemania está mal, ¿no? Una locura, ¿eh? El subtítulo estaba mal porque decía Alemania. Es Almería. Almería, España. Pero el idioma no parece ser, a menos que sea... Parece árabe, No.
Bueno, es muy fuerte, o sea, yo no me parece violento. Es una locura, digo, por eso. Estamos con las polémicas de cómo actuar, tampoco es el camino. Sí, tal vez no sea Almería esto, pero el idioma, no sé, no lo veía, no escuchaba un idioma español, pero bueno, es lo que lamentablemente lo que va a pasar en los próximos días es que la calle se va a poner cada vez más violenta realmente. Lo que pasa es que empieza a enrarecerse todo, ¿no? En campaña, obviamente, todo esto empieza a pasar, empieza a enrarecerse, empiezan las amenazas. Contábamos antes la amenaza a los hijos de Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, las amenazas a los hijos de Vidal, de María Eugenia Vidal. Yo estuve hoy en el centro, en la calle Florida, la policía cercó entre Corrientes y Lavalle porque había amenaza de bomba, creo que ahí está el círculo militar, o no sé, hay un centro social, nos corrieron a todos, amenaza de bomba, en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy se terminaron las tomas, ¿no? Hoy se terminó, en realidad en algunos colegios, no en todos, ¿no? Todavía no se terminaron todas. No saben los chicos. Es muy fuerte porque recién, hace un ratito Soledad Acuña dijo, hay dirigentes que usaron la escuela para ir a buscar unos votitos más para octubre. Le pone pimienta política, Soledad Acuña, esto que ya había denunciado que adentro de los colegios había dirigentes del Frente para la Victoria y de otros partidos políticos durmiendo y acampando con los chicos adentro de los colegios. Y sumado a eso, si querés pimienta, hay un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que entiende que puede ser un delito de intrusión y sabés quién debería, porque vos decís, bueno, los chicos, tenés chicos en el secundario que son obviamente inimputables por la edad, que entiende que la responsabilidad penal podría ser de los padres. Y abrió una polémica, o sea, imagínate, a ver, vos tenés a tu chico en el colegio y te responsabilizan a vos porque tu chico es parte de la toma y tiene 14 años. Bueno, hoy lo planteó esto un fiscal entendiendo que la toma es una intrusión. Va a dar el debate mañana bastante ¿El gobierno caliente. se dio algo para que se levantaran las tomas? O sea, ¿se levantaron las tomas contra nada? Prórroga de un año, pero igual se iba a aplicar. Señores, de un año acá. Aprovecho que lo tengo a Asperi Artana, hablar un poquito de economía. Profe, a ver, tuiteó no lo tengo. ¿Vamos con el presupuesto? Vamos al presupuesto. Vamos al tuit de Amadeo. Podemos ver el tuit de Amadeo, vamos a compartir el tuit de Amadeo. A ver, vos decís que ahora empieza la gran batalla que es el presupuesto. Sí, el presupuesto se presenta todos los años el 15 de septiembre y se discute aproximadamente hasta, en promedio, entre fines de noviembre y mediados de diciembre. Ese presupuesto presentado a mediados de septiembre se transforma en ley. ¿En qué impacta a la gente en el día a día el presupuesto? El que nos está viendo. A ver, Daniel o José, ¿cómo me lo... Daniel. El presupuesto primero es la ley que ordena todos los gastos y hay una proyección de ingresos del Estado. Y si tenés un déficit fiscal que el gobierno ha reconocido que tiene que bajar, el presidente ha dicho que este déficit fiscal es insostenible, es una cosa para que miremos de cerca porque esto de seguir teniendo un déficit alto financiado en gran medida con endeudamiento externo, todos sabemos que termina mal. Entonces uno tiene que ir bajando ese déficit fiscal y el gobierno ha hecho una propuesta de seguir, insiste en seguir bajando subsidios, refuerza algunos programas sociales y hace un ahorro importante en gasto de funcionamiento del Estado. Ese es en línea general lo que tiene planteado este presupuesto. ¿A vos qué te preocupa, profe? Y ahora, ¿vamos a ver las placas? Vamos a ver, Lari, las placas, arrancamos. Sí, es un tema vinculado con el presupuesto. Quiero utilizar esto como una excusa para plantear un tema conceptual. Este es el tuit primero. Vamos con el tuit. Lo dice Alberto Amadeo. Y discutiendo el presupuesto 2018, algunos piden que bajemos fuertemente el gasto. La pregunta es, ¿eso es bueno para los argentinos? Bueno, aprovechando lo tengo a Daniel acá. Dale. Daniel Artana, como secretario de Hacienda de Ricardo López Murphy como ministro de Economía, fue de los pocos gobiernos en la historia que yo recuerdo que propuso una baja más o menos sensible del gasto público. ¿De cuánto fue? 0,7 del PBI. 2,7 del PBI. 0,7. 0,7 Era muy chiquita la baja. 0,7 del PBI. Nada. Vos te acordás lo que pasó con López Murphy después, ¿no? Y salió una etapa de Clarín que quería recortar el presupuesto de educación pública. Voló por los aires. Lo echó estando en Chile, ¿no? Primero, a ver, el tuit de Amadeo, están haciendo política, tenemos elecciones, qué sé yo. Se pueden decir muchas cosas en los tuits. La primera cuestión es que, yo digo, tenemos un nivel de gasto en la economía argentina que es de alrededor de 45 puntos del PBI. Uno puede decir, es alto, es bajo. Yo lo que digo es que nosotros como sociedad no queremos financiarlo. Porque con los impuestos que pagamos no alcanza y todos nos quejamos de que los impuestos son altos. Entonces, o tratamos de acomodar el gasto o tendrán que subir los impuestos, porque el déficit financiado con endeudamiento externo, otra vez, según las palabras del presidente, no es sostenible. Entonces, nosotros como sociedad primero tenemos que poner las cosas. O sea, no podemos hacer que 2 más 2 sea 5. Nunca hará 5. Entonces, el día que entendamos que si queremos gasto alto tendremos que pagar más impuestos,
O bajemos el gasto, que probablemente lo que José Luis y yo querríamos, que el gasto fuera más bajo. Después podemos discutir si hay que bajarlo. El gobierno ha trazado un camino de bajarlo, es como un ajuste sin dolor. El gasto crece igual que la inflación y si la economía crece, el peso del gasto en la economía cae porque la economía va a crecer. ¿Vos tenés placas para es un ajuste sin dolor. Sí. Vamos a las placas. Es un poquito entre comillas sin dolor porque los que pagamos la baja de gasto somos los que... A ver. Bueno, esto está conectado con lo anterior. A ver si el señor director me acompaña un poquito más. El número 0, esta gráfica lo que te muestra es el déficit fiscal, o sea, el exceso de gasto respecto de los ingresos en los últimos casi 60 años de Argentina. Alejámelo, Ari, por favor, ahora. Ahí está. Esta línea es los gastos o los ingresos del Estado menos los gastos del Estado. O sea, es el resultado fiscal del Estado. Nación, provincias y municipios. No te entiendo, José. Explícamelo más fácil. Es el resultado fiscal del Estado, de los gobiernos. Estás abajo Lo de que cero entra es lo que déficit. sale, lo que entra y lo que sale. Fíjate que está casi todos los años el abajo de déficit cero. fiscal. Pará. Por abajo de cero, Pará. el Estado gasta más de lo que recauda. Por encima de cero, el Estado gasta menos que lo que recauda. En las fosas auletianas esas que vos me estás marcando, siempre sale una rayita hacia arriba y me marca Rodrigazo 75, tablita de Machina y Malvinas, hiper del 88-90, 89-90, otra rayita que sale del 2001, fin de la convertibilidad, fin de la década ganada. Salvo la última de la década ganada, lo que te muestran todos los otros puntos que vos nombrás son crisis que Argentina sufrió con un Estado que gastaba más de lo que recaudaba. La presión impositiva que hoy pagamos... Si Amadeo está viendo el programa, se tiene que asustar, José. No, Amadeo si está viendo el programa, tiene que empezar a pensar cuán mal economista es, y la otra cosa que tiene que pensar Amadeo es, si no le da un poquito de cosquilleo, está defendiendo la no baja de gasto público, cuando el exceso de gasto público con una presión impositiva salvaje como las que tenemos hoy, ha provocado estas crisis. Pero pará, entonces, ¿qué sacan Artana y Espera? A ver, ayúdenme los dos, muchachos, quiero aprovechar a los dos. Déjame terminar y le doy la palabra a Daniel. Yo te cierro mi comentario. Acá la balanza está muy desbalanceada hacia aquellos que viven lucrando bien o mal del gasto público y no hay nadie que defienda al que paga impuestos. Hoy, un señor como Amadeo, a pesar de las severas crisis que Argentina ha tenido como consecuencia del exceso de gasto público, o sea, del déficit fiscal, sigue haciéndonos creer el pescado podrido. ¿Está bien o está mal bajar el gasto? Pero por supuesto que está bien. O sea, ¿Hasta dónde nos van a grabar? Vos sí que esto es un kirchnerismo de buenos modales. Económicamente hablando, no tengo duda. Para que quiero escucharlo a Artana y seguimos charlando. Bueno, a ver, Daniel, ¿estás de acuerdo con lo que dice el profe Esper? Yo creo que el peso del Estado en la economía tiene que bajar. Después lo que uno puede discutir es cómo y en qué velocidad y en qué. Yo te voy a dar un dato. Nosotros tenemos un gasto de 45 puntos del PBI. En los países que no son islitas, chiquititos, el promedio mundial es 32. Y para los países de ingreso como nosotros, 33. Así que si yo me comparo con países como nosotros, estamos gastando 12 puntos más. Entonces hay un exceso de gasto. De todo el PBI. Claro. Es cuánto. Ahora, vos podés ser después todo lo estatista que vos quieras. Lo que pasa es que Amadeo... Si sos estatista, lo tenés que pagar con impuestos y tenés la obligación de hacer las cosas bien. Lo estamos cortando... Porque, la paradoja de la Argentina es que gastamos 45 puntos del PBI y tenemos una pobreza que es obscena de lo alta. Entonces la pregunta es en qué gastamos la plata. Pero esto no es un problema de ahora. Es un problema del gobierno anterior, porque el que se mandó el gran viaje de suba del gasto público es el kirchnerismo en la Argentina. Y vos fíjate que no resolvieron grandes problemas distributivos. Cuando vos lo mirás, antes de la suba del gasto y antes de la crisis tenías un nivel de pobreza que era más o menos igual que el que dejó el kirchnerismo cuando se fue. Entonces tenías mucha tela para cortar. Ahora, lo que pasa es que ya sobre que tienen el mote de bravos, de ajustadores y de poco sensibles. Pero lo único que han ajustado un poquito tarifa, por Dios. ¿Qué otro ajuste ha habido? Escuchame una cosa. ¿Qué otro ajuste ha habido? ¿Vos te dices el gobierno o nosotros? El gobierno. Yo creo que esto hay una discusión política que hay mucha gente que le gusta etiquetar en la Argentina. Si vos mirás, el gobierno ha bajado un poco el gasto público el año pasado, ha bajado un poquito la presión tributaria, porque ha decidido hacerlo gradual. ¿Pero qué querés que haga? A ver, Daniela. No te estoy criticando eso. A ver, está bien, pero ¿qué podrían hacer? ¿Dónde podrían tocar? Porque vos tenés que podar en algún lugar. ¿Dónde vas a podar? Y sí, en algún lado tenés que podar. 40% del gasto, sin duda. el problema es que no es fácil.
40% del gasto nacional son jubilaciones. Más tarifa y menos empleo Un poco más del público. 10% son prestaciones sociales. Otro poco más del 10% son salarios de los empleados públicos nacionales. Otro poco más del 10% es inversión pública. En lo que te queda de gasto y funcionamiento es chiquito. Entonces Obviamente, lo que vos tenés que mirar Amadeo, como buen representante de la cuerpo política, nunca lo va a decir. Pero Argentina no es que no ajusta. Esas crisis, ¿sabés qué ajustes son? ¿Sabés cuánto salta la pobreza en esas crisis? Te saltó 15 puntos en la hiperinflación. Te saltó 30 puntos en el 2001-2002. Cuando Artán y López Murphy quisieron bajar 0,7 puntos el gasto público, volaron por el aire a las 2 semanas. ¿Sabe qué terminó pasando? 6 meses después, el peor incendio de la historia argentina. En parte, ¿sabe por qué pasó? Porque si Artán y López Murphy no pudieron bajar nada el déficit, nada el gasto público, la deuda pública iba a seguir volando, ¿no? Pues si vos tenés déficit, la deuda sigue creciendo, porque el déficit lo financiás con deuda. Un día la deuda no la pudiste pagar. ¿Sabe qué tenían los bancos en el activo? Mucha deuda. ¿Sabe qué pasó como consecuencia de que a los bancos el default le pulverizó los activos? ¿Sabe qué hicieron los bancos? No puedo pagar los depósitos. Vino la confiscación de depósitos. Entonces el incendio ese se conecta con lo que no pudieron hacer antes López Murphy y Artana. Bueno, pero entonces, esto de Amadeo, que gran parte de lo que dice la clase política es cínico. Se supone que estos tipos tienen un control, tienen más o menos una idea de lo que va a llegar. Saben que están yendo contra una montaña. Es la discusión conceptual, Ale, es la discusión conceptual. No puede ser que acá lo único que se pueda subir son impuestos y nunca se puede bajar el gasto con el argumento chanta de la cuestión social. Pero es de todas mentira. maneras, el gasto siempre alguien lo paga en la economía, ¿no? Tengo para pasar dos cosas más y me voy a charlar en 3 minutos 4 con el fiscal Ricardo Sáenz. ¿Alguien me habló del Pata Medina? Estamos hablando de mafias sindicales y apretadas de mafias sindicales. ¿Qué tenemos del Pata Medina? Bueno, la ofensiva del gobierno contra la mafia sindical, en ese contexto, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció al líder de la UOCRA de La Plata por extorsión y lavado de dinero. La denuncia por extorsión tiene que ver con que él se opuso a que se terminara la estación del ferrocarril Roca, la estación del bosque de Pereira, y eso significó todo un retraso, una pelea a tiros entre la seccional Quilmes de la UOCRA, la seccional La Plata. Eso perjudicó a miles de personas que usan el ferrocarril Roca, y después quería que le den un aumento, una vez que quedó todo el negocio para la UOCRA de La Plata, quería que el Estado pague más por el retraso y por el costo laboral de esas obras. Entonces la fiscal le metió una denuncia por extorsión. Y por otro lado hay una denuncia de lavado de dinero porque hay una empresa de eventos sociales que manejó 24 millones de pesos, que estaría relacionada con el Pata Medina, según la fiscal, el Pata Medina, y que tendría 40 vehículos de alta gama a su disposición. Entonces, esto en el marco de que la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que la UOCRA de La Plata era una mafia sindical y que la semana pasada no dejaron al jefe de gabinete, Marcos Peña, inaugurar obras contra las inundaciones en La Plata. Bueno, Fer y Romy, una aclaración y me despido de Carlos. Y me voy a hablar con No, Ricardo. rápido decir que la verdad que se diluye cada vez más la posibilidad de un debate entre los candidatos en la provincia de Buenos Aires, que es el debate más fuerte, o sería el debate más fuerte, con Cristina también en ese debate. Porque no hay definición ni de cómo, ni de dónde, ni quién podría hacerlo. Y además se pone en traba. La veíamos a Cristina el otro día poniendo muchas condiciones, pero el resto de los candidatos también no se sienten nada incómodos no debatiendo. Rominita. Sí, quería aclarar algo que tiene que ver también con el enojo que tiene mucha de la gente que nos está mirando con la justicia y con esta mora y con esto que a veces no a José Luis le cuesta creer de los tiempos de los que estamos hablando. Un error, hablábamos de AMIA, estamos hablando del juicio que va a sentar por primera vez, de la foto que vamos a tener de Julio Devido en el banquillo de los acusados, de un tribunal que tiene que leer una causa muy voluminosa, porque además tiene que leer todo lo que tuvo que ver con el juicio anterior. ¿Sabés junto con qué otro juicio se está haciendo? Chicone. Los martes se hace Chicone, los miércoles se va a hacer el juicio por la tragedia de Once. La verdad que es un papelón. Por parte de la justicia, de los tribunales, entiendo que hay pocos tribunales, que tienen que crear más, que no les dan... Hay un montón de razones. Pero que los martes se haga Chicone, algo que no sé... Creo a todos estamos como muy atentos a lo que vaya a pasar, uno de los hechos de corrupción más importantes. Y que el mismo tribunal el martes termina de leer Chicone, de hacer el juicio, y el miércoles lo tiene enfrentado debido. Y tiene eso, que ver 4 si es responsable billones o no de de las gasto muertes. público, Bueno. 4 billones de gasto público en Argentina y no tenemos
tribunal. Un tribunal tiene que hacer los dos juicios. Carlos, Yo sí. quisiera despedir leyendo 2 renglones del año 2006 que Nisman me dijo, mirá los Wikileaks, una visita de una comisión de asuntos exteriores americano vino a la Argentina y el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo, no existirá jamás la posibilidad de que Argentina llegue a un arreglo con Irán mientras ellos no honren su palabra de colaborar con la investigación. No venderemos la sangre de nuestros ciudadanos a nadie que nos ofrezca dinero. Esto es del año 2006. Carlos, te felicito por tu trabajo. Muchas Enorme gracias. laburo, enorme colega. Daniel, avisos fúnebres de la Nación. ¿Qué es esto? ¿Por qué subrayaste en amarillo el de María Julia? Porque tiene un significado político con todo el respeto que merecen los muertos. María Julia Alzogaray fue un símbolo de la corrupción menemista. Fue la única que tuvo una condena efectiva de 600 días de prisión y una multa, la recuperación de su petit hotel. Pero excepto en el ministro de Trabajo, Caro Figueroa, nadie puso un aviso del menemismo recordando la memoria de María Julia Alzogaray. ¿Por qué, Alejandro? Porque ella, cuando tuvo la denuncia por enriquecimiento ilícito, dijo que parte de la plata para aumentar su patrimonio eran los sobresueldos que se pagaban con fondos de la CIDE. 600 millones de pesos pagó Menem de sobresueldos. Y eso ahora es la causa por la cual Menem dentro de una semana va a ser confirmada una condena que tiene 4 años de prisión y no va a poder asumir como senador si gana el 22 de octubre. Señores, gracias por la noche. Gracias, Rominita. Felicidades para todos. Para vos también, Ale, felicidades. Sí. ¿Podemos? Estoy grande ya. Feliz cumpleaños. Felicidades a todos. Felicidades. 46, estoy muy grande ya. Estás muy bien, estás muy bien. Vos sos más pendejo que yo. Yo lo que te quiero decir es que si vos estás grande, Dani, yo volcamos. Yo volqué, Dani. Gracias. Vos sos como Doria. Vos sos como el doctor Fausto. Vos tenés un acuerdo con el demonio. No te pasan los años. ¿Cuántos tenés, Fer? 52. ¿Vos, Dani? Yo 58. Bueno, estamos todos Vos dentro hoy de 50 estás para plus. entrar a Grisú y creen que sos un pendejo de... Sí se rueda. ¿Existe Grisú todavía? Existe en ¿Y Bariloche, cerebro? por supuesto. Existe todo. Sí se rueda. Señores, buenas noches. Chao, gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Carlos. Al contrario, Gracias, un Daniel. gusto.